Sanando enfermos, hora 13. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. ¿Cómo están hoy? Ungidos hablando la palabra de Dios. O sea que están benditos, ungidos, hablando la palabra de Dios. ¿Realmente creen eso? Amén. Muy bien. El pasaje para hoy es Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que no hay una palabra ahí que haya sido escrita con espíritu de deslealtad. Y te agradecemos, Padre, que así como los días del día de Pentecostés, cuando todos comenzaron a hablar con lenguas, eso mismo es cierto y válido para hoy. Y te damos la alabanza y la gloria por lo que la pasará como resultado de esta enseñanza en el nombre de Jesús, y que todos los santos digan amén. Les vamos a enseñar una de las cosas que creo yo es una de las más importantes en su vida cristiana hoy. Una de las áreas que encontramos en que el mundo carismático y pentecostal es tan reducido en experto es en cómo ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Ministrar el bautismo con el Espíritu Santo, opino yo, es tan vital como saber llevar a las personas al Señor Jesucristo. Todo cristiano debe saber cómo llevar a alguien por la oración del pecador, o debe saber cómo llevarlo o guiarlo por los pasos para llegar a ser un creyente y poder cerrar el negocio al final. Hay muchas personas que hablan de Jesús o que dan un pequeño testimonio de lo que sucedió en su propia vida y luego fracasan en cerrar el negocio y fracasan en firmar el pacto al final con la persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Díganme, ¿cuál es el propósito de testificar? Ganar almas para Jesús. Por eso nunca testifique sin hacer primero la pregunta: ¿te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador ahora mismo? Pienso que igualmente importante con eso es el bautismo con el Espíritu Santo, porque un creyente sin el bautismo con el Espíritu Santo no tiene poder de continuar una vida cristiana victoriosa. No tienen ese mismo gozo que ustedes. Y entonces yo creo que como cristianos llenos del Espíritu, todos debemos saber cómo ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a compartir con ustedes cómo hacerlo y cómo no hacerlo, porque pienso que algunas de las causas por las que las personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo es porque la gente no ha sido enseñada cómo ministrarlo. Yo sé que al enseñar cómo ministrar el bautismo con el Espíritu Santo siempre se topará con impopularidad. La gente dirá: es tan sobrenatural y es tan espiritual que no se atrevería a decirles cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Déjenme decirles esto: toda persona que dice eso no vacila en orar con el pecador una oración de salvación, porque la mayoría de personas cuando son pecadores no saben cómo ser salvos. Entonces, cuando nos ponemos de pie al final del culto y hacemos oración del pecador, ¿qué estamos haciendo con esas personas? ¿Las salvamos? ¿Somos el Jesús que va a entrar en sus corazones? No, pero estamos mostrándoles cómo ser salvos. Dicen Romanos: ¿cómo sabrán cómo ser salvos a menos que alguien les diga? Lo mismo sucede con el bautismo con el Espíritu Santo. Existen, yo sé, los tiempos sobrenaturales de los que hemos oído, de algunos casos
de personas que acaban de recibir sobrenaturalmente el bautismo sin ninguna instrucción previa. Pero hemos en este punto probablemente ministrado el bautismo a más de 350,000 personas. Y a todas ellas les dimos instrucciones también para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Y Charles, diría yo que un gran porcentaje de aquellos a los que hemos ministrado han sido ministrados por otras personas anteriormente, ¿no crees? Diría que muchas de ellas, y se van completamente frustradas porque alguien les ha dicho, bueno, eso es todo, ahora espere y sucederá. Y ni siquiera saben lo que va a suceder. Les mostraremos lo que debe hacer y también las cosas que no debe hacer, porque la enseñanza que les enseñamos que no deben hacer serán las cosas muy vitales, porque si hacen lo que les decimos que no haga, las personas no recibirán el bautismo con el Espíritu Santo y se sentirán frustradas. El bautismo con el Espíritu Santo puede ministrarse a una persona. El bautismo con el Espíritu Santo puede ministrarse a las multitudes. Desde el principio, Dios nos puso en el ministerio para servir a las multitudes. Recuerdo la primera vez que ministramos el bautismo con el Espíritu Santo, la primera vez fue en Indiana, pero la segunda o tercera vez después de eso nos quedamos ahí hasta las 4 de la mañana, porque pensábamos que debíamos imponer manos en cada persona individualmente, y pensamos que debíamos orar con cada persona individualmente para el bautismo con el Espíritu Santo. Un día nos dimos cuenta que Jesús bautizaba a 120 personas al mismo tiempo en el bautismo con el Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias a Dios por George Otis, porque lo vimos en los pequeños grupos, ministrando el bautismo y dando instrucciones. Y eso es lo que Dios plantó en nuestros corazones, la forma simple para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y realmente ordinario y sencillo y humano. ¿Cuántos aquí son seres humanos? ¿Cuántos aquí son seres humanos ordinarios? ¿Saben? Como pescadores, cobradores de impuestos, contadores y tal vez choferes de camión o cualquiera sea su trabajo. Son gente ordinaria y Dios nos creó en su imagen. Pero Él creó un espíritu y un alma en nosotros y esa es la parte eterna de nuestro ser y así Él nos quiere llenar con su espíritu. Y me gustaría ver el capítulo 17 de Juan, cómo Jesús dice que Él viene en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, y también Dios vive en nosotros. Así tenemos a Dios y Jesucristo en nosotros, y así cuando tiene el Espíritu de Dios dándoles poder, es algo maravilloso. Ahora, quiero cubrir unos pequeños puntos aquí antes de entrar de lleno a ministrar. Esto se llama los dones del Espíritu Santo, y si ustedes buscan en Hechos 2, 38 y 39 encontrarán en la Biblia de Cipriano de Varela, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Somos nosotros, aleluya. Ahí es llamado los dones del Espíritu Santo y también encontramos que es llamado el bautismo del Espíritu Santo, donde Él habla de eso y donde Juan dijo, Jesús vendrá a bautizarlos con fuego y con el Espíritu Santo. Así encontramos evidencia de que es llamado los dones del Espíritu Santo o el bautismo de o en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu del Dios viviente que realmente llena su Espíritu siendo de su mismo tamaño. En el Antiguo Testamento, este descendió sobre cada uno por vez y encontraremos muchas referencias si solo miran en su concordancia, donde dice el Espíritu de Dios vino sobre ellos. O el Señor Dios dijo, esas son las unciones del Espíritu Santo. En Samuel, él estaba ungido con aceite, y el Espíritu del Señor vino sobre él para darle el revestimiento de poder para ser soberano del reino de los hijos de Israel, donde Dios iba siempre a retener la soberanía del reino espiritual. Bien,
Existen 4 instancias en el Nuevo Testamento donde la gente recibió el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, donde en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre ellos como lenguas de fuego, solo lenguas resplandecientes, y todos ellos recibieron este don del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas cuando el Espíritu se los permitió. La gente fue la que habló, el Espíritu dio la expresión, y en Hechos 8:14 ellos recibieron este don del Espíritu Santo en ese tiempo, pero no hay registro de este momento de que hablaron en lenguas. Pero poco después había evidencia de que algo pasó, porque fue Simón quien quería comprar este poder y fue reprendido por esto. No pueden comprar un don de Dios. No hay precio tan grande. Además, Jesús lo pagó. Aleluya. Hechos 10:44 fue casi 10 años después del día de Pentecostés, y en ese día, por vez primera, nosotros los gentiles entramos en escena. Aleluya. En la Biblia viva, me gusta como dice, porque dice, ellos recibieron estos dones del Espíritu Santo y no cabía duda de que era así. Decían los judíos presentes, y ellos no pudieron creer que esos gentiles recibirían el mismo don del Espíritu Santo. No pensaron que se lo merecían, pero ellos dijeron que no cabía duda de que era así porque los oímos hablar en lenguas y adorar a Dios. La evidencia fue que ellos lo oyeron hablar en lenguas y adorando a Dios. Y casi 25 años después del día de Pentecostés, en Hechos 19, les preguntó a los creyentes cristianos, porque si usted cree en Jesús, entonces ha nacido de nuevo, y ellos eran cristianos, y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos no sabían qué era, pero cuando lo recibieron, ellos también hicieron lo mismo que en el principio, empezaron a hablar en lenguas. Entonces tenemos evidencias de que la entrada a lo sobrenatural para recibir el don del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Alguna gente dirá, pero eso no es importante. Bueno, es tan importante que Dios lo dijo, y es tan importante que cada verso en el Nuevo Testamento fue escrito por alguien que habló en lenguas. Y si yo no tuviera otra evidencia de la importancia de hablar en lenguas al recibir el don del Espíritu Santo, eso sería suficiente para satisfacerme. Si fuéramos al final nosotros los que vamos a hacer los hechos finales del Nuevo Testamento y traerlo a la completa realidad y plenitud total, nosotros deberíamos tener el mismo poder que ellos tuvieron en el principio. Charles, sé que algunos de los estudiantes están anotando y quiero que hagan esto. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes dirán cuando estén ministrando el bautismo a una persona que está dudando si debe o no debe hablar en lenguas. Mi iglesia no cree en eso. Muy bien. Si su iglesia no cree en el bautismo con el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué predican la palabra de Dios? Porque cada versículo aquí fue escrito por alguien que hablaba en lenguas. El Nuevo Testamento fue escrito por alguien que hablaba en lenguas. Esa es una de las cosas importantes que debe anotar, porque es un punto decisivo, ya que hay personas con las que se habla que van a discutirle, o sea, aún están en la etapa de duda. ¿Cuántos creen que todo creyente necesita el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, entonces una de sus responsabilidades como un creyente lleno de Espíritu es de ministrar el bautismo y de también mostrarle, como en los ejemplos que Charles dio de los creyentes que no habían recibido el bautismo. Hay muchas personas que dicen, yo recibí al Espíritu Santo cuando yo fui salvo. Bueno, no recibió el bautismo con el Espíritu Santo, porque los creyentes que iban a Efeso en el capítulo 19 de Hechos, cuando Pablo les dijo, es el Espíritu Santo, cuando creísteis, contestaron, y si queremos oído si hay Espíritu Santo. Pienso que necesitan hacer una lista de los puntos decisivos que convencerán a la gente que necesitan recibirlo. Uno de ellos es el hecho de que todo el Nuevo Testamento, Dios ni siquiera confió la escritura de su palabra a una persona que no tuviera el bautismo del Espíritu Santo y hablara en lenguas. Aleluya, Amén. Gloria al Señor. Bien, Dios nos dijo antes, al comienzo del ministerio, que sacáramos el misterio de lo sobrenatural. Un hombre lo describió así. Él dijo, han tomado lo místico de lo sobrenatural y dejaron lo santo. Todas las cosas que son sobrenaturales son de Dios, y eso significa que son santas, pero tienen que ser ejecutadas por seres humanos. Entonces nosotros somos los seres humanos que tienen que tener ese poder. Bien, hay una diferencia entre el don de lenguas, donde hablan como fue registrado en los capítulos 12 y 14 en Primera de Corintios, donde una persona da el mensaje en lenguas a una audiencia. Ese siempre tiene que ser interpretado. Ese es el segundo don de las lenguas, o el don de la interpretación.
¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando uno recibe el don o el bautismo del Espíritu Santo, hablará en otras lenguas. Corito la caracatomashe, la catuna, carito la catocoyomas. Esa es su lengua espiritual, donde el Espíritu hablará con el Todopoderoso directamente al cielo. Y es la segunda línea directa al cielo que refirió George Otis. Y usted puede orar con su espíritu al Señor. Romanos 8:26 dice que cuando ora en el Espíritu está orando en la perfecta voluntad de Dios. Primera de Corintios 14:2 dice que cuando está orando en lenguas está hablando a Dios. Dios no necesita una interpretación. Él es toda sabiduría, todo conocimiento, Él es todo en todo. Él nos dio el lenguaje, Él sabe todos los lenguajes, puede entender los pensamientos, intenciones de su corazón. Dios entiende esto y esa es la libertad de su espíritu hablando a Dios y ese es el lenguaje que Dios le da. Pero hay otras veces en que se describen como los dones o las habilidades del Espíritu Santo cuando está ministrando con propósitos. Uno de estos dones es el don de sanidades y verán la vitalidad de eso. Es obvio que necesitamos tener los dones o las habilidades de sanar a los enfermos porque Jesús usó eso como instrumento para hacer que la gente crea que Él es el Hijo de Dios para que puedan ir al cielo como creyentes. Cuando usted opera en estos dones, dos de estos dones son dones vocales. Hay realmente tres dones vocales. Uno es llamado el don de profecía, el don de lenguas y diversas clases de lenguas y el otro es el llamado don de interpretación. Cuando está dando un mensaje de Dios para la gente, usted sentirá en su espíritu y enseñaremos con más detalles sobre los dones del espíritu en esto, pero sentirá en su espíritu que si es el que Dios ha escogido para que dé el mensaje en lenguas, usted debería hacerlo. Es muy interesante que generalmente eso es más común. Hay una especie de cántico en el lenguaje del espíritu, creo que debería ser como el hebreo, no tenía puntos ni comas, ni nada en el lenguaje original y nativo, pero usted ora en su espíritu, pero usted ora calamatora, katikotala, calamatora, caracashema, katora, pero cuando va a dar un mensaje en lenguas puede sentir cuando comienza a darlo que el poder de Dios está allí y que quiere hablarle a la gente. Generalmente el mío es bastante expresivo, o colo, cabamo, gualat. Cola, kermi, memera, carra, coamico, con lo mejor. Cuando Dios está hablando a una audiencia, a una asamblea, es llamado en la Biblia diversos Déjame dar la interpretación de ¿Tú eso, recibiste Charles, la interpretación? o alguien más recibió la interpretación de eso, porque un mensaje siempre debe ir acompañado por una interpretación. Ve, su lenguaje de oración a Dios no necesita una interpretación porque va directamente a Dios. Pero cuando Dios habla a las personas, como Charles hizo la segunda vez, este es Dios hablando a su pueblo. Y una interpretación se necesita cuando hable usando el don de lenguas. ¿Quién recibió una interpretación esta mañana? En mi espíritu sé que alguien tiene una frase. Muy bien, párese. Zach, más bien suba aquí, por favor, para que se escuche el micrófono, porque esto es muy interesante. Yo recibí la interpretación, pero también sabía que Dios había dado a alguien, ya sea toda la interpretación o el comienzo. Lo que el Señor me dijo fue, pon atención a mis palabras, que yo hablo a través de este hombre. Aleluya. Aleluya, Pon muy atención linda, a mis aleluya. palabras que yo hablo a través de este hombre. Quizá yo lo hubiera dicho de una manera diferente, pero el mensaje fue el mismo porque Dios está diciendo, escuchen, porque quiero que sean maestros al mundo allá afuera sobre cómo recibir el bautismo y sobre la diferencia entre los dones de lenguas y su lengua de oración que no necesita interpretación. Gracias, Zach, estuvo muy bien. Muy lindo, gracias a Dios. Notará que esto siempre es de Dios a la gente. Y dijo que acababa de sentir que el Espíritu decía eso, es la cosa, es la que él quería decir. Mucha gente dice, cuando van a dar su mensaje en lenguas y darán la interpretación diciendo, el Señor dice esto y eso, lo que sea, es Dios hablando a la gente. Bien. Enseñémosle qué fácil es ver la diferencia entre las dos cosas. Cuando ora en lenguas y está alabando y adorando a Dios, es de la tierra al cielo. Y de la tierra al cielo no necesita interpretación. Ahora, el otro es el cielo a la tierra. ¿Ve? Ese es Dios hablando a la gente. Cuando es del cielo a la tierra, entonces debe ser acompañado siempre, siempre, siempre por la interpretación.
Dice que nadie dé un mensaje en lenguas a menos que haya un intérprete ahí. Es tan fácil de recordar porque uno de tierra a cielo, ese es su espíritu orando a Dios. El otro es el don de lenguas, que es Dios hablando a su gente sobrenaturalmente por un mensaje en lenguas y una interpretación. Hay muchas personas que no entienden bien este singular tema. Hay muchas personas que sienten que es todo lo mismo, que es todo un mensaje en lenguas, y notará que cuando alguien viene que está en contra de cantar en lenguas o hablar en lenguas, es porque ellos no entienden la diferencia entre un mensaje en lenguas y los dones del Espíritu Santo, que es orar en lenguas o el mensaje en lenguas. ¿Cuántos entienden de lo que estamos hablando? Quiero estar segura que entienden bien que hay una gran diferencia entre tierra a cielo y del cielo a la tierra. Aleluya. Ahora queremos enseñarles un poco acerca de la forma que ministramos el bautismo en grupos. Hemos visto todas las formas en una sola persona, hasta tantos como 1200 que lo reciben a la vez. Y calculamos por lo menos que hemos visto en las audiciones y el seguimiento que algo así como 98-99% de la gente que vienen por el bautismo en nuestros servicios lo reciben en ese momento. Generalmente doy como 15 minutos de enseñanza, parte de la cual ya les dimos a ustedes, pero doy esta instrucción para que ellos entiendan las cosas de las que hemos estado hablando en los últimos minutos y otros aspectos. Y queremos darle algunos de estos para que ustedes vean en la práctica una forma fácil de hacerlo. No tienen que hacerlo igual que nosotros. En el mundo de los impuestos, en el que he vivido como contador público, teníamos una forma corta y una forma larga. En la forma corta no se le tiene que llenar mucho. Muchas veces, como hace un par de noches, una joven vino, habíamos terminado el servicio, ella vino a mí después de las 10 u 11 de la noche, y ella dijo, deseo tanto recibir el bautismo del Espíritu Santo, y le enseñé el curso corto, aleluya, pero ella también había escuchado el servicio. Bien, mi curso corto es simple. Y voy a imponer las manos sobre usted. Primero pregunto si habían aceptado a Jesús como su Salvador, porque no puede recibir el don del Espíritu Santo hasta haber nacido de nuevo, pero en cuanto nace de nuevo, puede proseguir hacia adelante y recibir el bautismo del Espíritu Santo, y deberá, porque en ese momento está revestido con el poder, pero no tiene. Hay mucha gente, como en el capítulo 19 de Hechos, fue un tiempo después, antes de que realmente recibieran el don del Espíritu Santo. Entonces simplemente dije a esta joven, voy a imponer mis manos sobre ti y le pediría a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo. Todos los idiomas están formados por sílabas revueltas. Quiero que comiences a mirar hacia Dios y ames a Dios con unos sonidos, pero no en español. Deja que salgan libremente y Dios te dará el idioma. Le impuse las manos a ella y le dije, Jesús, bautízala con el Espíritu. Y yo comencé a orar en lenguas con ella. Instantáneamente ella comenzó a orar en lenguas. Una vez acababa de mirar mi reloj cuando nuestro yerno, alguien se acercó y dijo, yo quiero recibir el bautismo, y yo miré mi reloj y miré el segundero durante 26 segundos y ella estaba hablando en lenguas. No creo que deba Sin normalmente embargo, hacerse quiero tan advertirles rápido. acerca de esto porque les aconsejo que sea prudente. Esta es la razón por la cual la mayoría no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, porque no han sido bien instruidas. Solo hacemos eso en una situación de emergencia y cuando yo sé que la persona está preparada. ¿Cuántos saben que hay personas que están preparadas para recibir al Espíritu Santo, que están emocionadas y que aunque les haya impuesto o no las manos comenzarán a hablar en lenguas? Pero ¿cuántos saben que hay otras personas, aquí podemos decir que es la mayoría, que realmente no lo entienden, no entienden que necesitan hacer los sonidos y que necesitan más información? Lo que yo les voy a recomendar y que Charles le va a recomendar de todo corazón es que cuando alguien venga a usted y solo quiera recibir el bautismo con el Espíritu Santo, que tomen 15 minutos, 10 minutos quizá, pero no menos de 10 minutos para explicarles a ellos lo que deben hacer. Existe una parte de Dios y hay una parte nuestra en el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús los recibirá como bautizadores. Debería decir que no hay una parte de Jesús y la nuestra, Jesús los recibirá como bautizador. Pero usted debe hacer lo que le toca.
En el día de Pentecostés, ¿quién comenzó a hablar? Ellos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es un hecho que hay que inculcar a las personas una y otra vez, que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ellos son los que van a tener que hablar. Nunca he visto a una persona en los cientos de miles de personas que hemos visto recibir el bautismo del Espíritu Santo, que lo reciben parados así. Y créanme que encontrarán personas así. Cerrarán su boca y no la abrirán. De ninguna manera podrá usted recibir el bautismo con el Espíritu Santo sin abrir su boca. En el día de Pentecostés, ellos comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el hablar sale de las personas involucradas cuando usted recibió el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos comenzaron a hablar cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Todos ustedes, porque si no lo hicieron, no recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, porque Dios no va a hacer que mueva su boca. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo de Dios es un caballero y Dios nunca los obligará a hacer algo que ustedes no quieran hacer. Pero al mismo tiempo que he visto también a personas que eran negativas. El negativismo viene frecuentemente debido a la enseñanza que han recibido en su iglesia. Personas dicen, mi iglesia no cree en las lenguas, me han enseñado que hablar en lenguas es del diablo. Les dice, ahora comienza a abrir su boca y comienza a hacer esos pequeños sonidos. Y el Espíritu Santo, es bueno que anoten esto, tomará todos los sonidos que haga y le dará la aserción que necesita. Pero usted tiene que hacer los sonidos. Ahora, algunos dicen, ¿todos tienen que dar el mismo sonido? No, ¿cuántos saben que todas las lenguas son diferentes? La razón que no me gusta dar sonidos es, compartiré algo interesante que nos sucedió una vez en la costa occidental. Había muchas personas y yo dije, hasta que tengan un lenguaje fluido de oración, el poder nunca viene a sus vidas. Y así es. Hay muchas personas que se quedan con una o dos sílabas y piensan que eso es el bautismo. No, la palabra nos dice que de nuestro interior fluirán ríos de aguas vivientes. Y hasta que tenga un lenguaje fluido, simplemente se desborda como agua viviente. No ha recibido todo lo que le corresponde en el bautismo del Espíritu Santo. Habíamos seguido a un evangelista de la costa oeste y la gente venía a nosotros porque decían que no tenía un lenguaje fluido. Y yo decía, quiero oírlos hablar, porque muchas personas dicen, no estoy seguro si he recibido o no. Y siempre digo, déjeme escuchar. ¿Cuántos pueden reconocer una lengua verdadera? No cabe duda alguna, porque el momento en que abre su boca sentirá el poder del Espíritu Santo. Al primero le dije, déjame oírte ahora en lenguas, di da, di da, di da, da. Dije, ¿eso no es orar en lenguas? Y me dijo, pues eso es lo que el hombre nos dijo que dijéramos. Dije, tiene que estar bromeando. Entonces fui al siguiente, bueno, no estoy seguro si hablo en lenguas, déjame escuchar. Da, di, da, di, da, di, da. Fui al tercero, debimos tener 25 la primera noche. Y todos decían, di, da, di, da, di, da. Ya. Y eso no es orar en lenguas. Creo que necesitamos ser buenos con las personas cuando no están orando en lenguas. Creo que necesitamos decirles, miren, vamos a comenzar otra vez. Porque hay muchas personas que usan la palabra shansala. Esa es una palabra muy apropiada para hablar en lenguas. Muchas usan eso porque muchas personas prestarán una palabra de alguien más para comenzar su lenguaje de oración. Pero hemos tenido a muchas personas que creen que esto es orar en lenguas. Shandala, gracias Jesús. Shandala, gracias Jesús. Shandala, gracias Jesús. Shandala, gracias Jesús. ¿Es eso orar en lenguas? No. Han tomado prestada una buena palabra, pero la Biblia dice que de nuestro ser interno. Y podría ser así todo el día, porque eso viene de nuestro ser interno, que están fluyendo ríos y ríos de aguas vivientes. Hay que hacer ver a las personas que los labios que van a hablar son sus propios labios. Creo que es uno de los efectos más impresionantes que hay en el bautismo con el Espíritu Santo. Hacer saber a las personas que ellas son las que tienen que hablar.
cuando tengo niños pequeños que vienen a recibir, e incluso cuando no, digo, cuando hablamos de muchos diferentes sonidos de sílabas revueltas, nos referimos a un montón de sonidos revueltos chistosos. Los niños no pueden entenderlo, pero los niños grandes deben entenderlo porque, ve, muy sinceramente, este caballero pudo no haberlo limitado como estas personas que pudieron solo malinterpretarlo. Mucha gente no comprende y él quizá dijo, haga muchos sonidos distintos como tipatapatala, titapalelón, pero él pudo hacer algo como eso y ellos solo entendieron dida. Entonces no me critique a la gente que lo enseña, pero cuando enseñe, deje que entiendan que usted tiene que... Bueno, un hombre hablaba en 17 idiomas, se referían a él como el D.L. Moody de China, un hombre chino, y vino a nuestra casa a recibir. Se oponía a las lenguas, se lo habían inculcado, pero él vino queriendo recibir. Y cada vez que comenzaba en otra lengua. Y su hija decía, no papá, eso es tal y tal. Y ella nombraba el idioma. Y finalmente él comenzó, y y dijo, es como una bomba, hay que llenarla. ¿Ve? Tiene que prácticamente comenzar en la carne, porque usted, el ser humano, tiene que comenzar a hacer los sonidos, pero déjelo salir y no trate de pensar en ellos, déjelo salir con múltiples sonidos. La primera vez que di, cuando niño, ahí alguien llamara a una niña al frente de una carpa pentecostal, y ahí fue donde me disgustó lo pentecostés, hasta que realmente lo entendí, pues eran sinceros en tratar de ministrar el bautismo. Le dijeron a esta niñita, di gloria, ella dijo gloria, y dijeron, ahora di gloria, gloria, y ella dijo gloria, gloria. Siguieron aumentando el número de veces y la velocidad, y pronto ella decía gloria, 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 y ella dijo, ahora lo tiene. No, estaba usando español, estaba teniendo que usar pensamiento, y fue así. Esas personas eran sinceras, no sabían cómo ministrar y por eso estamos enseñándole. Hay muchas formas de hacerlo y la nuestra es una de esas formas. No se sienta como si estuviera obligado a repetirlo, pero son puntos importantes. Cuando decimos sonidos de sílabas revueltas, descubrimos que algunas personas con un lenguaje limitado tuvimos casi que bajar una máquina de escribir. Si en una máquina de escribir usted pone una A, O, B, K, P... Hay 28 letras en el alfabeto español y cientos de diferentes sonidos que se hacen con diferentes combinaciones. Así que diríamos, bueno, a propósito, comience a bombearla poniendo alguno de estos diversos sonidos. Y déjelo salir, y una vez que pare la carne al comenzar estos, entonces saldrán libremente como ríos de agua viviente, porque en ese momento el Espíritu se toma a cargo en vez de su entendimiento, pero en todos los casos tiene que decidir que hablará en lenguas. Charles, déjame enseñarles un buen ejemplo de eso. Si yo me parara aquí y le dijera a ustedes banana, 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 no banana, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Bueno. Pensaría que eres un disco rayado. Un disco rayado, muy bien. Entonces, ¿ves lo único que estoy haciendo? Es usar ba, la sílaba ba, banana, banana, banana. ¿Ven lo que estoy diciendo? Pero si agrego más sonidos en eso, al usar mi propio intelecto, les diré a ustedes, me gusta comer bananas con azúcar y crema. También me gusta comer bananas con cereal. ¿Les gustan las bananas con su cereal? ¿Ahora ven la diferencia? Estoy usando la palabra bananas, pero no estoy repitiéndola como un disco rayado. Estoy usando muchas otras sílabas para hacer palabras. Todas las palabras están hechas. Todos los lenguajes están formados en muchas sílabas. En otras palabras, si yo digo sílaba, eso está formado por 3 sílabas. Sílaba. Esto no es una palabra, ¿cierto? Solo son 3 sílabas juntas y lo mismo sucede cuando habla en lenguas. Tiene que dar los sonidos de sílabas y entonces el Espíritu Santo los tomará y lo convertirá en un lenguaje para usted. Cuando las personas se estancan, lo que Charles les dice que hagan, y el ministro del bautismo casi siempre dice, pongan esos sonidos que tienen en el pasado y comiencen todo de nuevo y entrarán en contacto con muchas personas porque vamos a dar experiencia en los oficios milagrosos, en ministrar a personas que no han recibido de inmediato. Vamos a dejar que usted tome a una sola persona, los lleve a una esquina y trabajen con ellos hasta que los reciban. Entonces, si comienzan así con abadabadabadabadabadabadaba, díganles que tomen todo eso y lo pongan en el pasado y comiencen todo de nuevo.
Déjenme darles 2 secretos también que son muy importantes, porque esto va con lo que estamos diciendo, Charles. Esto es, anímelos a que hablen rápidamente. Anímelos a que hablen alto. Porque, ¿cuántos saben? ¿Cuántos tuvieron dificultades en recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Alcen las manos. Muy bien. ¿Cuántos saben que cuando comienzan de esta manera y que de repente piensan, no, yo no recibí, y cómo se tragan su sonido? Estimule a la persona a hablar bien alto, de manera que puedan oír su propia voz, porque las lenguas se harán algo real cuando pueda oír su propia voz. No cuando ora así después de una iglesia donde no le permiten hablar en lenguas. Aleluya. Puede hablar silenciosamente, pero anímelos a hablar fuerte. La otra cosa, estimúlelos a hablar rápidamente. Por esta misma razón, si usted cree que va a tener problemas con el bautismo, con el Espíritu Santo, porque es un proceso espiritual, tiene que sobrepasar su mente. ¿Cuántos saben que cuando empiezan a pensar, el diablo viene y le dice, ¿ves? Tú estás haciendo tú solo, no sale con naturalidad? Entonces, cuando lo hace rápidamente, notará que es la forma más fácil de sobrepasar su mente, haciéndolo rápidamente. ¿Cuántos de ustedes en el video o en la clase piensan que eso suena humano? Es por eso que preguntamos si ustedes son seres humanos como lo eran en el día de Pentecostés, porque seres humanos normales lo hicieron. Sí, les está enseñando cómo recibir o cómo hablar en lenguas, pero no podemos hablar en lenguas sin el Espíritu de Dios. Ve, el Espíritu de Dios lo hace. Ahora, a ustedes que están en las escuelas por video, a ustedes pastores, les recomendamos dar lecciones de práctica a su gente. Está bien practicar ministrar, pero debe tener alguna la primera vez que lo haga, que tenga experiencia con usted para que pueda aprender las trampas en que puede caer. Se emocionará, se le olvidará decir algo y ellos no sabrán qué hacer, pero enséñeles para que usted pueda hablar con ellos. Queremos pedir a todos los pastores de todas las iglesias con escuelas por video que tomen esta cinta y que la pongan y luego que trabajen con los estudiantes que tienen y forme un equipo para que en cada servicio puedan tener a personas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, para que el pastor o el director de la escuela no tenga que hacerlo todo. Realmente puede tener a alguien entrenado para eso. Tratamos de encontrar lugares donde vamos que podamos encontrar una persona que pueda ministrar el bautismo del Espíritu Santo a un grupo con eficiencia, con resultados de casi el 100% en recibir el bautismo. Encontramos a pocas personas que han sido entrenadas para eso. Por eso es que tomamos el tiempo en este video, en la escuela, para enseñar con detalle las diversas formas para hacer estas cosas. Charles, les podemos enseñar una forma de no hacerlo. Al principio, cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, también hay que recordar esto. Charles y yo éramos bien conocidos en el campo evangelista antes de recibir el bautismo. Cuando recibimos el bautismo, todo el mundo nos quería tocar y decir, miren, esas personas que eran evangelistas ahora hablan en lenguas. Entonces, y ministramos el bautismo a muchas personas, pero también vimos cómo otras personas lo hicieron cuando las personas a las que ministraban se iban frustradas. Pido que ni una sola persona que les pida la imposición de manos para el bautismo en el Espíritu Santo se vaya frustrada. Pido que cuando se vayan les hayan enseñado y que hayan orado de tal forma que no habrá lugar para duda en su mente que lo han recibido. Ahora, así es como hemos visto a muchas personas recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo pienso a veces que es un miedo de decirle a las personas que piensen, si les decimos cómo hacerlo, entonces no serán ellos, será el diablo. Si le pido a Jesús que lo bautice, ¿quién lo va a bautizar? Muy bien, el diablo va a poder meterse ahí. No podrá. He visto a muchas personas hacer esto. Dicen, Jesús, vea esto, bautiza a mi hermano con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con este hombre aquí? Está pensando, ¿qué me debe de suceder? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Mirando al otro lado y haciendo unos sonidos chistosos y no puedo oír los sonidos que está haciendo. Me pregunto qué debo de hacer. Me pregunto qué debe pasarme a mí cuando ella dice, Jesús, bautízalo con el Espíritu Santo. Esa es una persona, si eso es todo lo que hace, ese 99% se irá
totalmente frustrado porque no se les dio ninguna enseñanza de ninguna clase. Sabemos esto porque cientos de personas vienen a nosotros y tienen frustración y dicen, ayúdenos. Vemos a muy pocos que se van porque si no reciben esa noche que ministramos, lo recibirán después porque están instruidos. Ahora aquí hay otra cosa. Cuando Charles y yo primero recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, pensamos que teníamos que ministrar a cada persona individualmente. Muchos de ustedes ministrarán el bautismo a una sola persona, de uno a uno más que de otra forma. En nuestro ministerio ministramos a las multitudes porque ¿cómo podrían ustedes imponer las manos a cada individuo o 1,200 personas y se pasa 15 minutos con cada una si tuviera 1,200 que vinieran? No se puede, así que tuvimos que aprender cómo ministrar a las multitudes. Pero cuando comenzamos, claro, no teníamos idea que veríamos a tantas multitudes recibir el bautismo. Les dábamos instrucciones pequeñas y después les decíamos, ahora, cuando yo pida a Jesús los bautice, quiero que abran las bocas y quiero que comiencen a hacer unos pequeños sonidos y yo oraré con ustedes. Así que eso hacíamos. Jesús, bautízalos con el Espíritu Santo. Teníamos más cuentas de médicos. Ve lo que estamos haciendo, estamos escupiendo el uno al otro, estábamos intercambiando gérmenes. No estamos bromeando, yo leí cuentas de médicos que tomaría como 2 páginas. Íbamos al médico cada vez que regresábamos a casa a que nos inyectara contra infecciones y no entendíamos qué sucedía porque nos tomó tiempo darnos cuenta y entonces descubrimos algo que les ayudará a evitar todo este problema. Usted habla con su boca y escucha con su oído. Aleluya. Usted no escucha con su boca. No escuchan con su boca, ¿o sí? ¿Con qué escuchan? Sus Así oídos. que descubrimos que... Así que cuando ministre el bautismo a alguien, no haga resucitación de boca a boca. Deje que su boca esté en su oído de gérmenes. Deje que su boca esté en sus oídos así. Ve lo que hacemos cuando alguien le pide que ministre el bautismo. Ahora, ¿por qué quieren oír lo que están haciendo? Porque usted quiere saber si o no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No crea que porque alguien está moviendo los labios, que ya recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Porque yo he visto a muchas personas que se paran y dicen, al Jesús, alabado Jesús, alabado Jesús, alabado Jesús. Dice, su boca está moviendo, así que debe estar hablando en lenguas. No es así. Veamos quién es muy listo en esta clase. ¿Por qué tiene que dejar de orar en español y alabar a Dios cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Tiene razón, está usando la misma voz y no puede hablar 2 lenguajes al mismo tiempo. Así que tiene que deshacerse del español o tiene que deshacerse de las lenguas. Amén. Y nunca he visto a nadie recibir porque decía, alabado Jesús, alabado Jesús, alabado Jesús, está muy bien, pero por medio de alabarlo si quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Otra cosa que encontramos es que es muy difícil para la gente recibir y rara vez lo hacen. No sé por qué les han enseñado que tienen que llorar y hay gente que viene y llora y han sido entrenados para llorar, para recibir y han tratado por años de recibir el bautismo. No es una experiencia emocional. La emoción llega después. Su emoción viene al amar a Jesús y cuando usted comienza a orar en lenguas comenzará a amar a Jesús. Es la emoción, pero hay gente que se emociona. Muchas veces tenemos a gente que cree que tiene que temblar. Han visto a gente hacerlo, así que no los critique, entrénelos y enséñeles lo mejor que pueda, porque año tras año queremos recibir el bautismo y vienen y decimos, no tiemble las manos, solo comience a hablar, ¿ve? Y su voz normal. Y luego hay otras que levantan y dicen, y ellos tratan de sacar lenguas en español. Pero no se hace así, solamente haga sonidos con sílabas. Ahora, a menudo, y por esto nos han criticado, si nos critica la Biblia dice que no lo haga, aleluya. Si no está de acuerdo con nosotros no importa, pero decimos, si no puede ni pensar en un sonido para comenzar, comience con nuestros sonidos, porque no podrá seguirlos, no sabemos qué será el siguiente sonido. Realmente, si alguien comienza despacio como taca, toca, dica, loca, toca, 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 daga,
descubrirá que el Espíritu los hará encontrar su propio idioma y no pueden seguir el suyo. Ni Frances ni yo podemos seguir el idioma del otro porque nosotros no sabemos cuál será la próxima sílaba, porque es el Espíritu que fluye como ríos en aguas vivientes. Así que si encuentra a alguien temblando o se emociona, llora o algo así, corríjalo con amor. Diga, vea, no es con llorar, no es con emociones que se recibe, es solo por la fe que usted recibe, por fe de dar esos sonidos de sílabas, esos ruiditos graciosos de alabanza a Dios y creyendo que Dios tiene la habilidad de hacer un idioma de ello y dar el lenguaje. Aleluya. Déjenme mostrarles también otra cosa para enseñar a las personas cuando ministren el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí esta mañana que no tiene una lengua de oración fluyente? ¿Alguien aquí? Porque eso puede ser para usted. Así que escuche muy atentamente. Muchas personas no tienen lenguas de oración fluyente porque se detienen. Comenzarán... Y eso es todo. ¿Ve? Tiene que seguir dando los sonidos hasta que comiencen a fluir. Ahora quiero mostrarles cómo se comienza a hablar en lenguas con naturalidad. ¿Cuántos saben eso? Porque ustedes son los que toman la decisión de usar su propia voz, pero quiero mostrarles algo. Voy a dar unos cuantos sonidos. Y el momento que vean que el Espíritu Santo ha empezado a tomar los sonidos de mi voz y que me ha dado una lengua, quiero que alce su mano porque quiero que vean la diferencia. Yo haré los sonidos al principio. Enseguida que usted vea que el Espíritu toma control, alce su mano. Bien. Estos son exactamente los sonidos con que comencé el día que recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Dije... me, mi, ko, sa... Todos alzaron las manos, todos al mismo tiempo, porque hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre los sonidos hablados y cuando el Espíritu Santo comienza. Pero la mayoría cuando comienzan tienen tendencia a pararse. Estimúlelos a que sigan hasta que sea fluido. Así como dijo Leland Wang, es así como bombear una bomba. Hay que llenar con esos pequeños sonidos para poder ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Déjeme compartir. Su idioma es un lenguaje espiritual, aunque ocasionalmente alguien lo escuche en un lenguaje nativo, como en el Club PTL. Yo ministraba a 150 personas a la vez y había demostrado cómo hablar en lenguas, como siempre lo hago. Doy los puntos, usted tiene que hacer los sonidos, usted es quien los hace. Hágalo rápido, hágalo fuerte, pero sobre todo ame y alabe a Dios mientras lo está haciendo. Entonces, pongo el ejemplo, hablando en lenguas, había hecho eso, pero era sensitivo al Espíritu, porque por alguna razón esa noche, antes de seguir con instrucciones, yo miré directamente a una joven entre esas 150 personas y dije algo como esto: Colora, comica, talamarera, colora. Y pensé que yo estaba ilustrando cómo hablar en lenguas y no tenía idea de lo que hacía el Espíritu, pero el Espíritu es soberano y hará muchas cosas. Cuando terminamos de ministrar y todos habían recibido el bautismo y hablado en lenguas, esa joven vino hacia mí y me dijo: Charles, yo soy judía. Y me dijo, me tomó años creer que Jesús era el Mesías, pero Él es el Mesías y yo he nacido de nuevo. Ella dijo que cuando explicaba esa manera sobre cómo recibir los dones del Espíritu Santo, me dijo, la duda comenzó a entrar en mi mente y no pensé que podía recibir. No podía ver cómo lo podía hacer así. Parecía tan sencillo y dijo, realmente me había dado por vencida de recibir esa noche y me miró directamente en un lenguaje hebreo extraño. Yo no sé una palabra de hebreo. Dije, relájate y te será fácil. Alzó sus manos y comenzó a hablar en lenguas. Ve, el Espíritu de Dios conocía el corazón de esa joven judía. Amén. Y él la tenía que persuadir que esto era genuino, y lo es, créame, sí. También quiero mostrarles algunas cosas que hacemos cada vez que ministramos el bautismo con el Espíritu Santo. Primero, nos aseguramos que son salvos. Siempre asegúrese de que la persona a la que va a ministrar salva. Luego, si no está muy segura, haga que digan la oración del pecador no les hará daño. Número 2, haga que digan una oración similar a esta. Diga, Señor Jesús, quiero el poder de la vida cristiana. Así que te pido que me bautices con el Espíritu Santo. Lléname de las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Después haga que confiesen que creen que fue hecho porque es por la fe que se recibe. Entonces diga, gracias Jesús, creo que es hecho. Entonces, cuando Charles y yo siempre decimos 1, 2, 3, ya.
tiene que darles un momento exacto para comenzar. Y la razón de hacer eso, cuando ministramos en grupo, que siempre les decimos que lo empiecen al primer sonido, porque si no comienzan el primer sonido les van a entrar temor y van a pensar yo no lo recibí. Cuando ministra una persona individualmente no tendrá que preocuparse de eso, pero déles el conteo, porque si no lo hace se pondrán a decir me siento raro o no puedo hacerlo. No sé lo que es o cuáles son los sonidos, pero déles el conteo, no sé ya. Y siempre aplaudo las manos y se sorprenderá de cómo saldrán. Número 2, deje que hablen en lenguas durante 2 minutos y medio, 3 minutos. Quiero aconsejarles que los dejen orar en lenguas un rato. Y siempre ore con ellos. Sí, siempre ore con ellos. Y ore suficientemente alto para que lo oigan orar a usted. ¿Sabe por qué? Muchas personas no saben cómo suena la lengua de oración. Por eso notará que Charles y yo, al ministrar el bautismo, hablamos libremente en lenguas, para que ellos comprendan cómo suena la lengua de oración. Hasta que escucharon lenguas por primera vez, no sabía lo que eran las lenguas, ¿verdad? Yo no tenía ni idea. Y es por eso que siempre les damos una idea cómo suenan las lenguas y seguimos orando y los seguimos alentando. Si tenemos que decir, hágalo un poco más alto, levante más la voz, más rápido, esté atento a ellos para oír los puntos que les hemos dado en este curso. Puede ser que estén debilitando, para que pueda ayudarlos y pueda orar con ellos en el bautismo con el Espíritu Santo. Esto los aleja de ser conscientes de sí mismos si usted está orando con ellos. En un grupo grande tiene mucha gente y por eso siempre decimos que ore en voz alta y rápido y muchas sílabas y mucha alabanza a Dios. Entonces decimos la oración, siempre comience diciendo, haga que todos oren en voz alta en su lenguaje natal. Primero diga, querido Jesús, gracias por el más preciado don de la tierra, el don de salvación. Jesús, prometiste otro don, el don del Espíritu Santo. Así que te pido, Señor Jesús, que me bautices con el Espíritu Santo ahora mismo, exactamente como el día de Pentecostés. Gracias, Jesús. Has hecho tu parte y ahora yo voy a hacer mi parte. Voy a alzar mis manos a Dios. Hágalos levantar las manos. Generalmente lo harán. Diga, voy a mirar hacia el Señor, y cuando Charles y Frances digan, ahora voy a comenzar a alabar a Dios, pero no en español, porque no puedo hablar dos lenguas a la vez. Padre, te amo, te alabo, te adoro, te amo con todo mi corazón. Y entonces, ahora, ¿por qué está haciendo esto? Repitan. Porque los hace decir te amo, te alabo, te adoro, para ponernos en actitud de oración, porque es entonces cuando el bautismo con el Espíritu Santo viene. Entonces les digo, ahora, no más en español, todos fuerte, rápido, muchas sílabas, pero por sobre todo alabando a Dios. Cuando yo diga 1, 2, 3, ahora a la vez diré 1, 2, 3, ahora. Doctor, comienzo a orar alto en el micrófono o si estoy cerca de ellos en sus oídos y los ayuda a comenzar inmediatamente, porque Frances, diles lo que sucede si uno de ellos se demora. Si uno de ellos demora, enseguida piensan que todos lo recibieron, ellos no. La mayoría de ustedes ministrarán individualmente, así que eso no es un problema, pero haga que comiencen con ese primer sonido cuando les diga que comiencen a orar en lenguas. Les quiero decir lo que sucede después a cada creyente. El momento, tiene razón, el momento en que deja de orar en lenguas, el diablo viene. ¿Y a cuánto les ha pasado esto? Y dice, no recibiste nada, ese eres tú, puedo escuchar tu voz, ese eres tú el que lo hace. Muy bien, hay que hacer algo para deshacerse de la duda que el diablo está inculcando allí. Sí, Jesús, cuando recibió el don del Espíritu Santo, no sabemos si habló en lenguas, no hay pruebas de eso, pero recibió el don del Espíritu Santo como nosotros, dotado con poder, y el primer acto del diablo, cuando él fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto a ser tentado por Satanás, el diablo vino a convencerlo de que él no era el Hijo de Dios. El diablo viene a cada persona que recibe el don del Espíritu Santo y le dice,
Tú lo estás haciendo. Esto no es real. Tú estás haciendo sonidos. Ese eres tú, esa es tu voz. Tú no sientes ningún poder. No hay nada de eso. Y le meten ideas así en su mente. Y la forma de deshacerse de los pensamientos del diablo es orar en lenguas. Él no aguanta eso porque no puede entenderlo cuando está orando en la perfecta voluntad de Dios. Yo les doy como 40 segundos. Frances dice 60. 60. Me gusta que oren en lenguas en voz alta para que el diablo salga de ahí. Entonces, una de las primeras cosas que yo digo después de hablar en lenguas, y quiero que todos ustedes estudiantes en las escuelas locales y de video repitan después de mí, digan: he recibido el don del Espíritu Santo. He sido bautizado en el Espíritu Santo. He sido bautizado con el Espíritu Santo. He sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas. Y yo hablo en lenguas. Y me alegro de ello. Y me alegro de ello. Aleluya. Lo primero que hacemos después que los hacemos orar la primera vez en lenguas, en voz alta, rápido, con muchas sílabas, mucha alabanza a Dios, volvemos por corto tiempo a doble de alto, el doble de sílabas, el doble de alabanza a Dios y 2 veces más rápido, y ellos lo llevan a cabo fluidamente y eso les da un poco de seguridad. Entonces les decimos que no tienen por qué ser un predicador de Pentecostés toda su vida, así que esta vez vamos a ser un testigo. Jesús dijo: recibirá poder después de que el Espíritu Santo venga a ti, y tú serás mi testigo. Un testigo es alguien que ayuda a alguien a encaminarse al cielo, así que decimos: ahora esta vez es un susurro. Quiero que todos oren, pero pongan a alguien en su mano, simbólicamente alguien que no conoce a Jesús, y haga que oren en lenguas por su salvación. Así que hago que hagan así, poco más de un susurro. Y ellos orarán suavemente. Entonces hacemos que canten en lenguas todos juntos para acabar todo. Y una vez que lo han llevado a cabo 4 veces hablando en lenguas, 3 veces y luego orando en lenguas y una vez, y eso lo termina, entonces yo siempre concluyo diciendo: ahora, si hoy o mañana o de repente piensa usted: me pregunto si realmente recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso es duda. ¿Y de dónde viene esa duda? De Satanás. No puede venir de Jesús. Jesús dijo en el último capítulo de Marcos: aquellos que creen hablarán con nuevas lenguas. Y entonces eso es un mandamiento, es una gran misión, es un privilegio a través de esa enseñanza de Jesús. Debemos todos recibir el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. ¿Usted cree que puede hacerlo? Yo sé que puede hacerlo. Entonces recuerde, comience a practicar, porque su comisión, su gran comisión es ministrar salvación, ministrar bautismo en el agua, si eso es su cuota, ministrar las habilidades de echar fuera demonios, de hablar en lenguas, de manejar serpientes que son Satanás, de curar enfermos, de predicar lo que Jesús nos dijo que predicáramos, porque ese es el propósito del poder, es de llevar a las personas de donde están hasta el cielo, y ese es su trabajo y mi trabajo, y usted está investido del poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. ¡Aleluya! Ahora quiero compartir algo más con ustedes. ¿Saben la razón por la que les damos todas estas instrucciones de cómo ministrar el bautismo con el Espíritu Santo a otra persona? Vamos a comenzar a darles práctica en todos los oficios milagrosos. Porque entre más ministren el bautismo con el Espíritu Santo a otra persona, ¿qué les va a suceder a ustedes? Oh, más fuertes se van a volver en el bautismo con el Espíritu Santo. Pastores, recuerden hacer eso en las escuelas por video también. Si están enseñando o ministrando a alguien el bautismo con el Espíritu Santo y no tienen una lengua de oración fluida, entonces, ¿qué van a hacer? Al orar en lenguas con ellos, su propia lengua se va a volver más y más fluida. Es por esto que los animo cuando alguien dice: quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo, no diga: venga al oficio milagroso el tercer jueves de cada mes y Charles y Frances le administrarán el bautismo. Diga: siéntese aquí. Sí, aquí. Saque su Biblia, dele su buen pasaje y esté preparado a ver un milagro en sus vidas. Pablo dijo: desearía que todos orasen en lenguas tanto como yo. Ora en lenguas 10, 20, 30, 40, 50 veces al día. Mientras más ora en lenguas, más poder llegará a su vida, más ensalzará el nombre de Jesús y lo comenzará a llamar Jesús.